informativo. Un buen día tengan este 17 de junio del 2019. Carlos Figueroa y Ruth del Salto junto a ustedes en esta emisión de noticias, el acontecer internacional en la próxima hora. ¿Qué tal, Carlos? Hola, Ruth. Buenas tardes. Bienvenidos todos. Tenemos una hora para ver lo que es noticia alrededor del mundo. Iniciamos. Activistas se enjaularon a las afueras de la sede de la ONU en Ginebra. Su objetivo, rechazar las políticas migratorias de Estados Unidos. Los manifestantes llevaban carteles que decían: los niños no deberían estar encerrados. La Federación Americana de Maestros presentó una queja ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el año pasado contra la política de Washington de separar a los niños inmigrantes de sus familias que cruzan la frontera sur de la Unión Americana en busca de asilo y protección. Cerca de 3.200 niños están bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Creemos que 2.500 niños han sido separados de sus padres en el último año. Hay casos judiciales tras otros en los que a la administración Trump se le ha dicho que reúna a los niños con sus padres y eso no ha sucedido. En cambio, la administración Trump ha alegado que no saben cómo reunirse, que no saben, que no tienen los registros. Los guatemaltecos van a definir el próximo 11 de agosto en segunda vuelta electoral al sucesor del presidente Jimmy Morales, cuyo gobierno ha resultado salpicado por escándalos de corrupción. Los ciudadanos van a elegir entre la socialdemócrata Sandra Torres y el conservador Alejandro Yamatei. Ninguno de los candidatos superó ese umbral del 50% en los comicios de ayer domingo. El índice de abstención, según las autoridades, fue del 40%. La socialdemócrata Sandra Torres se impuso en las elecciones presidenciales del domingo en Guatemala, pero no pudo evitar un balotaje. La ex primera dama, que llegaba como favorita en los sondeos, obtuvo aproximadamente una cuarta parte de los votos, lejos del 50% requerido para proclamarse en primera vuelta. Yo lo que quiero es la unidad para el país. Para que haya una unidad nacional tenemos que tener la participación de todos los sectores. Su rival en la segunda vuelta, el próximo 11 de agosto, será el derechista de Vamos, Alejandro Yamatei, que con alrededor del 14% de los sufragios superó a otros candidatos como Edmond Mulet y Telma Cabrera. Esperamos que el nuevo presidente nos responda como nosotros queremos, que sea algo que nos mande Dios, porque ya es hora que tengamos un buen presidente. Más de 8 millones de guatemaltecos estaban llamados a las urnas para elegir al sucesor del impopular presidente Jimmy Morales, un ex cómico de televisión derechista de 50 años que dejará el poder en enero de 2020. La campaña estuvo marcada por la exclusión de la exfiscal general Telma Aldana, una de las favoritas y abanderada de la lucha contra la corrupción, por supuestas irregularidades cometidas cuando era jefa de Ministerio Público entre 2014 y 2018. Además, la justicia dejó fuera de la contienda a Suri Ríos, hija del fallecido exdictador Efraín Ríos Montt, por una disposición constitucional que impide la postulación de familiares directos de personas que hayan participado en golpes de Estado. Quien triunfe en la segunda vuelta asumirá el poder para un periodo de 4 años sin posibilidad de reelección. Y lentamente avanza el conteo de votos en Guatemala, con más del 97% de los votos escrutados. Como lo decíamos, Sandra Torres, esposa del exmandatario Álvaro Colón, quien estuvo detenido por supuesta corrupción, encabeza los resultados en las elecciones con un 25.27% de los votos. El aspirante conservador Alejandro Yamatei obtiene a esta hora el 14.8%. Tragedia en una carretera de Venezuela. 18 muertos dejó un accidente de autobús en el occidente del territorio. Las víctimas viajaban en un vehículo de transporte público en el estado Zulia. Según el reporte de las autoridades, en el lugar fallecieron 14 personas, mientras que las otras 4 murieron en el hospital de Villa del Rosario. Familiares de las víctimas han reclamado a las autoridades porque oficiales, dicen, han robado objetos de valor que llevaban las personas y que estaban en el bus. Se presume que la causa del accidente fue una falla mecánica, una explosión de un neumático y se sumó al exceso de velocidad. Y a partir de hoy ha entrado en vigencia el carnet de control migratorio para los colombianos que deseen ingresar a Venezuela por la frontera entre el estado Táchira y el norte de Santander. La medida fue anunciada la semana pasada por el delegado del chavismo en esa zona, Freddy Bernal, y es recibida con rechazo por parte de los colombianos. NTN 24 está en el lugar de la noticia, en la línea limítrofe. Diego de Pablos. Buenas tardes, Diego.
Hola, buenas tardes. Los saludo desde el Puente Internacional Simón Bolívar, entre Villa del Rosario, norte de Santander, y San Antonio del Táchira, y este es el movimiento a esta hora de personas sobre este paso fronterizo. Hay un flujo masivo en este momento de usuarios en el Puente Internacional, y según lo que dicen las autoridades migratorias, en los últimos días más de 50.000 personas utilizan estos pasos legales. La novedad que hay en este momento en la zona de frontera es la nueva medida del gobierno de Venezuela de exigir a los colombianos que quieran ingresar a su país una tarjeta de migración fronteriza. Es un documento que se debe diligenciar a través de una página de internet del vecino país, y pues ahí se puede expedir esta documentación que están exigiendo desde el día de hoy para poder ingresar a territorio venezolano. Los colombianos que entrevistamos no están de acuerdo con la medida, dicen que esta determinación se puede prestar para casos de corrupción con las autoridades venezolanas y también incomoda para los pasos fronterizos. Pues la verdad que uno no sabe, yo soy colombiana. Pero qué vida tan dura estamos pasando. ¿Usted ya diligenció ese documento? No, yo soy colombiana. ¿Por eso y lo va a diligenciar? Si paso así, paso, y si no, pues... Por un lado, lo veo normal, como cuando piden documentos para acá. Porque si nos piden a nosotros, ¿por qué no les pueden pedir a ustedes también de aquí para allá? Y no es como una perdedera de tiempo, ya piden en un lado, ya... Bueno, que el tiempo lo tenemos perdido hace tiempo. No está viendo que con esas colas que se hacen y... Es demasiado fuerte la cuestión, a veces de allá para acá, cuando uno va a pasar, fíjese el colón que se hace de aquí hasta allá atrás. Igualmente va a ser de aquí para allá, eso ocasiona molestia a muchas personas. Más de 500 hombres del ejército y la policía se encuentran desplegados sobre toda la línea limítrofe en un dispositivo especial de seguridad ante el flujo masivo de personas que se está registrando en los últimos días en estos pasos de frontera. Las autoridades dicen que se van a mantener mientras se siga presentando este paso masivo de gente aquí en los puentes internacionales. Esa es la información que tenemos por el momento desde la frontera colombo-venezolana. Continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Una buena tarde, Diego. Gracias por ese reporte. El diputado opositor del régimen madurista, Richard Blanco, señalado de participar en una fallida rebelión militar contra Nicolás Maduro el pasado 30 de abril, ha llegado este lunes a Colombia. Blanco, quien se refugió casi 40 días en la Embajada de Argentina en Caracas, ha cruzado a territorio colombiano por las conocidas trochas desde el estado Táchira. En medio de la persecución del régimen, el parlamentario dijo en sus redes sociales que va a seguir comprometido con la libertad de Venezuela. Nadie me silenciará, por eso decidí cruzar la frontera en Colombia y seguiré más adelante para pedir que nos ayuden. Solo no podemos y mi compromiso es con Venezuela. Mañana martes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, va a anunciar formalmente su candidatura presidencial. Lo va a hacer en Florida. El mandatario estadounidense estará acompañado por su esposa Melania y el vicepresidente Mike Pence. En redes sociales, el magnate ha asegurado que los estadounidenses estarían pensando en apoyarlo para un nuevo periodo presidencial. Sin embargo, las encuestas señalan que Trump quedaría por detrás de 5 candidatos demócratas. Donald Trump buscará la reelección. Este martes, el líder republicano anunciará oficialmente su postulación a los comicios de 2020. El mandatario presentará su candidatura en medio de la divulgación de recientes encuestas que señalan que es superado por 5 candidatos demócratas, entre ellos el ex vicepresidente Joe Biden, quien aparece como uno de los favoritos. Los sondeos indican que si las elecciones se realizaran hoy, Biden obtendría 49% de los votos frente a 39% de Trump. Luego de que se hicieran públicos estos resultados, el presidente, quien siempre ha negado estar por detrás de Biden, habría asegurado que despediría a miembros de su propio equipo de campaña, a quienes responsabiliza de la presunta filtración de estas cifras. Para Trump, el escenario es bastante similar al de 2016, cuando pocos daban como probable su victoria en las primarias demócratas, mucho menos su llegada a la Casa Blanca. Por eso hará su candidatura en Florida, considerado el estado péndulo y clave para definir las elecciones, justamente el estado que en 2016 terminó por darle la victoria. Para los expertos, Florida, además de ser como la segunda casa de la familia presidencial, es una zona con un importante peso electoral en cuanto al voto latino se refiere. Los analistas subrayan que la comunidad hispana que allí reside ha aplaudido los esfuerzos de la actual administración para frenar los regímenes de Venezuela y Cuba. Los servicios de inteligencia de los Estados Unidos han intensificado los ataques informáticos contra las redes de suministro de energía eléctrica en Rusia.
Según ha informado el diario estadounidense The New York Times, Washington intenta infiltrar programas que puedan colocar dentro de un sistema un código con capacidad ofensiva. Emiliana Molina, periodista de NTN 24 en Washington, tiene a esta hora el reporte. Emiliana, una buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el mandatario estadounidense Donald Trump, por medio de redes sociales, no solo acusó al rotativo estadounidense de mentir, sino que también lo acusa de traición. Esto a pesar de que el New York Times asegura de que varios funcionarios de la administración de Donald Trump estaban al tanto de la publicación de este artículo. De hecho, el New York Times asegura que es que Estados Unidos está intentando posicionarse en una situación ventajosa en caso de que llegue a surgir un conflicto entre Rusia y la Unión Americana. Ustedes pueden creer que el fallido New York Times acaba de hacer una historia diciendo que en Estados Unidos se han incrementado sustancialmente los ciberataques de Rusia. Este es un acto virtual de traición por el que fuera una vez un gran periódico, tan desesperado por una historia, cualquier historia, incluso si es malo para nuestro país. Además, no es cierto. Cualquier cosa es posible con nuestros medios corruptos hoy en día. Ellos harán y dirán lo que sea necesario sin la más mínima consecuencia. Estos son los verdaderos cobardes y sin ninguna duda el enemigo del pueblo. Recordemos que un ciberataque puede tener el alcance que se quiera uno y el alcance que tenga la capacidad de poder entrar. O sea, ahora los países lo que están haciendo es que sus defensas ya no son las tradicionales defensas que nosotros veíamos, tanques, aviones, ahora las ciberdefensas es otra situación. Entonces, los países están preparando una defensa completamente diferente. Entonces, el ataque va a tener el alcance que permite al país. Entonces, lo que se está viendo ahora son unas defensas completamente no tradicionales. O sea, cuando nosotros vemos guerra híbrida o guerra no tradicional, nos estamos refiriendo a eso, cosas que ya no vemos. O sea, las defensas no se ven, los alcances sí se ven. ¿Por qué? Porque un ataque cibernético que pueda tener el alcance que se quiere puede dejar a ciudades, países sin luz, puede dejar sin agua, puede haber ataques, incluso ataques con armas de destrucción masiva manejadas desde la cibernube, desde la ciberseguridad. Según el informe del New York Times, pues dos funcionarios estadounidenses de la administración aseguran que no se le dio información al mandatario estadounidense sobre la implementación de este malware en redes rusas por varios motivos. Uno, por temor a cómo reaccionaría el mandatario estadounidense ante estas declaraciones. Dos, por temor a que fuera a compartir esta información también con funcionarios de gobiernos extranjeros. Y tres, por temor a que fuera a intentar revertir este tipo de operaciones. Con el segundo punto, funcionarios de su administración temen que el mandatario estadounidense fuera a darle este tipo de información a otros funcionarios de otros gobiernos, tal cual y como lo hizo en 2017, cuando le dio información clasificada al ministro de Relaciones Exteriores ruso y también al embajador ruso en Estados Unidos. Esta es toda la información que tenemos desde Virginia. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. En Caracas, la capital de Venezuela, los trabajadores del sistema de salud volvieron a las calles, esta vez para exigirle a Michelle Bachelet que los reciba. Aseguran que la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU debe conocer los verdaderos problemas del país y no dejarse engañar por el régimen de Nicolás Maduro. Luis Laya tiene el reporte hasta ahora. Una buena tarde, Luis. Hola, buenas tardes. En Venezuela, trabajadores del sector salud no cesan en su protesta. Continúan en la calle nuevamente. Han reclamado ante la grave crisis que vive el país. Señalan ya no aguantan más con esta situación. Además, exigen a Michelle Bachelet que se reúna con ellos para que conozca de primera mano la situación que vive Venezuela. Que nos reciba, que reciba a los verdaderos representantes de los trabajadores, los que estamos aquí, los gremios, los sindicatos, los que verdaderamente estamos pasando esta situación, que reciba a los pacientes, a las fundaciones que también están pasando bastante necesidad, que nos reciba y que escuche de nuestra boca
la realidad del país, porque es muy bonito, el gobierno le va a decir que aquí no está pasando nada y resulta que nuestros centros cada día están peor, están cerrando nuestros centros. Estamos trabajando, vuelvo y le repito, con las uñas, no tenemos nada, no tenemos ni siquiera agua para tomar, no hay bolígrafo, no hay material de oficina, no hay medicina, y en los centros donde hay medicinas, pues supuestamente la están utilizando solamente para los pacientes hospitalizados, pero tampoco, porque hay pacientes, llega vancomicina o meropenem, que son medicamentos para los pacientes que están hospitalizados y ni siquiera pueden cumplir todo su tratamiento porque se acaba a mitad de camino y el paciente tiene que comprarlo. Han denunciado que la grave situación no está nada más en los hospitales y en los lugares de atención en el país, sino también en el tema medicamentos. Hoy la escasez supera el 90%. Señalan es gravísimo lo que se está viviendo. Incluso denuncian que desde el propio gobierno han dado instrucciones de reducir las dosis. La dosificación no solamente la está cambiando el paciente, la está cambiando también el gobierno, porque la paralización que tenemos es una paralización patronal. En los mismos hospitales no medican a los pacientes con la dosificación que le corresponde, sino más bien le mandan menos cantidad para tratar de alegar a tratamiento y lamentablemente ese paciente no va a sanar. ¿Cómo va a sanar si la dosificación no es la correcta? Hoy en día el paciente o come o se toma el medicamento, esa es la realidad, o come o se medica. Lamentablemente no hay acceso al medicamento. Si tú vas a los hospitales, lamentablemente el paciente no tiene el medicamento. Y si vas a la farmacia, tienen que contemplar lo poco que hay en el estante porque no lo pueden pagar. Un país donde no hay acceso al medicamento es la peor situación que puede vivir cualquier democracia. Han señalado que ante la visita de Michelle Bachelet a Venezuela el próximo miércoles esperan que una delegación de este grupo, representante de la salud, pueda reunirse con ella para explicarle la situación que vive el país. También han exigido al Ministerio de Salud que en un plazo de máximo 2 o 3 semanas dé soluciones a sus problemas. Si no, irán a una nueva protesta. Indican que una paralización del sector ya no es posible, pues está casi detenido en su totalidad. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis. Y la Unión Europea continúa sus esfuerzos diplomáticos para lograr una solución pacífica a la crisis en Venezuela. Los ministros de Exteriores del bloque se reúnen hoy en Luxemburgo para debatir sobre los primeros contactos del asesor especial para la nación suramericana, Enrique Iglesias. Los avances son presentados por la alta representante de la diplomacia europea, Federica Mogherini, quien además ofrece una actualización sobre la reciente reunión entre el Grupo de Contacto Europeo con representantes del Grupo de Lima. La Unión Europea respalda el diálogo como salida al conflicto y condiciones que promuevan elecciones presidenciales verdaderamente libres y justas. El régimen de Daniel Ortega asedió este domingo a civiles que celebraban la excarcelación de presos políticos. Agentes antidisturbios y de la Dirección de Operaciones Especiales se han desplegado en los alrededores de la Catedral Metropolitana de Managua, donde se celebró una misa de acción de gracias. Los fieles exigieron la inmediata liberación de otras 89 personas que permanecen detenidas por participar en las protestas antigubernamentales del 2018. Los uniformados lanzaron gases lacrimógenos, balas de goma contra manifestantes a las afueras del templo. Incluso algunos ingresaron vestidos de civil a la catedral para hacer un registro de quienes asistieron a la misa. La luz tras el gigantesco apagón de este domingo en Argentina y Uruguay, el servicio de energía ha sido plenamente restablecido. Alrededor de 55 millones de personas se quedaron sin el suministro eléctrico. Las autoridades desconocen qué ocasionó la falla, que se originó en una represa cercana a la frontera entre Argentina y Paraguay. El corte afectó también el sur de Brasil y parte de Chile. El Ministerio de Energía argentino anunció que en un plazo de 10 a 15 días van a entregar un informe detallado sobre las causas reales de esta inédita emergencia. Al menos 30 personas murieron, 42 resultaron heridas en un triple ataque suicida en el noreste de Nigeria. 3 personas se inmolaron frente a un local en la ciudad de Konduga. En este lugar, el grupo de personas estaba viendo un partido de fútbol. El atentado fue atribuido al grupo extremista Boko Haram. Naufragio en las costas de Turquía. 8 personas murieron luego de que el bote en el que viajaban se hundiera. En la embarcación rústica viajaban 40 personas originarias de países africanos. De ellas, 31 fueron rescatadas por la Guardia Costera y una más permanece desaparecida. Según las autoridades, los migrantes emprendieron su viaje a costas griegas huyendo de la pobreza y de la violencia. En el rescate participaron
2 barcos guardacostas y un helicóptero. El presidente de China, Xi Jinping, va a visitar Corea del Norte del 20 al 21 de junio tras recibir una invitación de Kim Jong-un. La agencia oficial ha indicado, Xinhua, que ambos líderes se van a encontrar con motivo del aniversario número 70 del establecimiento de los lazos diplomáticos. Esta es la primera vez que el mandatario chino viaja al vecino país, en una visita que se va a producir en vísperas de la 14ª reunión del G20, que se va a llevar a cabo los días 28 y 29 de junio en Osaka, Japón. Y antes de que el presidente estadounidense Donald Trump visite Corea del Sur, un viaje que tendría lugar después de la cumbre. Este lunes se realizaron nuevas protestas en Hong Kong. Siguen exigiendo la renuncia de la jefa del gobierno por su manejo del proyecto de ley que permitiría la extradición de sospechosos a China continental y que pasado sábado fue suspendido. Los manifestantes quieren que sea retirada definitivamente la iniciativa por considerar que atenta contra la autonomía de esta región administrativa especial. Entre tanto, uno de los líderes de las manifestaciones fue liberado e insistió en la renuncia de la jefa de gobierno. Se incrementa la tensión entre Estados Unidos e Irán. En las últimas horas, Teherán ha anunciado que está a punto de alcanzar el límite de uranio enriquecido, el nivel de 300 kilogramos que está contemplado en el acuerdo nuclear del 2015. Esta decisión de Irán hace parte de un grupo de medidas que buscan la reducción de compromisos con el pacto nuclear. La República Islámica señaló que tras la salida de Washington de este acuerdo, Alemania, Francia y Reino Unido no han hecho nada para salvaguardar los intereses económicos iraníes ante las sanciones estadounidenses. En Madrid se posesionaron los eurodiputados que representarán a España en la nueva Cámara Europea que se instala el 2 de julio próximo en Estrasburgo. Uno de los personajes que tomó juramento fue Leopoldo López Gil, quien logró un escaño en las pasadas elecciones europeas del 26 de mayo, apoyado por el Partido Popular. Información en directo desde Madrid con nuestro periodista Marcelo Moncayo. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes desde Madrid, amigos televidentes. De esta mañana aquí en el Congreso de los Diputados tomaron posesión de su cargo los nuevos eurodiputados que fueron electos el pasado 28 de mayo en representación de España. Entre ellos, Leopoldo López Gil, padre del opositor venezolano Leopoldo López. En el Congreso español tomaron juramento de su cargo los nuevos eurodiputados españoles que ganaron un curul en las pasadas elecciones europeas del 26 de mayo y que serán parte de la Eurocámara conformada por 751 legisladores de los 28 países miembros. Fueron 50 las personas que juraron o prometieron su cargo en Madrid, entre ellos Leopoldo López Gil, quien alcanzó una plaza en la Cámara Europea apoyado por el Partido Popular. Don Leopoldo López Gil. Sí, juro. La investidura de diputado, pues por supuesto me va a permitir no solamente resaltar pues, muchas de las situaciones que lamentablemente están sufriendo países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, y levantar un poco la voz por los derechos humanos, por la falta de libertad de expresión, etcétera. Yo creo que hay muchísimo que hacer. Pero sin duda la expectativa en el Congreso se generaba por la imposibilidad que tuvieron varios líderes catalanes e independentistas de acercarse hasta la Cámara Baja a retirar su acta de eurodiputado debido a su situación judicial. Entre ellos del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, quien se encuentra huido de la justicia española pues es acusado de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos por su participación en la organización de un referéndum separatista ilegal. Su abogado quiso retirar sin éxito su acta de eurodiputado. No, nosotros vamos a hacer los trámites que tenemos que hacer, que ahora son meramente administrativos, y si es necesario acudiremos evidentemente a Luxemburgo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero nosotros esperamos que prime la sensatez, ¿no? Que el sábado nos ha notificado un auto por el cual mantiene en vigor una orden de detención, y creo que el dispositivo policial en torno al Congreso deja claro, estaban revisando incluso hasta las alcantarillas, deja claro que la intención no es de que prejurase el cargo, sino básicamente que se le detuviese. Y el próximo 2 de julio será la sesión inaugural de la nueva Cámara Europea. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias, Marcelo. Y hablamos ahora del giro histórico dentro de la Iglesia Católica. El Vaticano abrió oficialmente este lunes el debate sobre permitir la ordenación de hombres casados como sacerdotes en zonas remotas de la Amazonía. La propuesta planteada en un documento oficial estudia que los religiosos que vayan a ser ordenados sean mayores, preferiblemente indígenas,
y aceptados por sus comunidades, incluso si tienen familias estables. Boeing se disculpa. Directivos de la compañía han ofrecido excusas a las aerolíneas y familiares de las víctimas de los 2 accidentes ocurridos con su modelo 737 MAX en Indonesia y Etiopía, que dejaron 346 personas muertas. Kevin McClister, él es el director general de aviación comercial de Boeing, ha lamentado que las fallas de sus aviones ocasionaran molestias en otras aerolíneas que se vieron obligadas a dejar en tierra las aeronaves por varios meses. McClister agregó que lo más importante para Boeing es la seguridad, así como recuperar la confianza de reguladores, pilotos y pasajeros. La rueda de prensa tuvo lugar durante el Salón Internacional de la Aeronáutica y el Espacio en París. Les vamos a mostrar la fotografía con la que el príncipe Harry de Inglaterra celebró ayer su primer Día del Padre. En la imagen, el pequeño Archie Harrison Mountbatten, nacido el 6 de mayo, agarra la mano de su padre. La última vez que él y Meghan compartieron una fotografía de su hijo fue el pasado 12 de mayo. Los duques de Sussex han contraído matrimonio hace un año. Gracias a todos por su sintonía con el informativo del canal de las Américas NTN 24. Los invitamos a que sigan informados en Twitter, @NTN24 y en la web ntn24.com. Feliz tarde para todos.